Jesús sana hoy. Jesús sana hoy. Sana hoy. Gloria a Dios. Hermano, hermana en Cristo Jesús, estamos en esta maravillosa mañana meditando en este tan importante tema, el tema de la fe. Cuando vamos a hablar de fe necesitamos citar Hebreos capítulo 11 verso 1, que nos habla en la Biblia o nos da más bien lo que es la definición de fe. Dice Hebreos capítulo 11 verso 1 que fe es tener la seguridad de que tú vas a recibir lo que estás esperando. Estamos hablando de que es tener confianza en el Señor, y para yo poder tener confianza en Dios necesito la palabra de Dios. Recordemos cuando vamos al Génesis capítulo 1, dice la Biblia que había un desorden. Nos habla de un desorden porque no había absolutamente nada creado, mas sin embargo es la palabra de Dios que empieza a poner orden, que se cree la luz y las cosas empiezan a crearse. De hecho, el mismo Hebreo capítulo 11 verso 3 nos dice: por fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que las cosas que se ven nacen de lo que no se ve. Hermano, hermana en Cristo Jesús, en esta mañana yo desconozco qué es lo que tú no estás mirando en tu vida. Wow, le estoy hablando probablemente a una persona que siente que ya su vida llegó a su final. Le estoy hablando a alguien que siente sentencia de muerte, o muy probablemente estamos hablando en esta maravillosa mañana con alguien que ya está desahuciado, que los médicos le han dicho no se puede hacer absolutamente nada. Hermano, hermana, nosotros desde la cabina desconocemos cuál es tu realidad, pero hoy la Biblia nos ha venido a levantar por medio de la palabra. Esa misma palabra, Dios mío, que lo creó todo de la nada, es la misma que se va a encargar que surja un milagro en tu vida. Pero podemos decir que la primera característica de una persona de fe es que no tiene miedo. Escucha bien esto, y no sé a quién le estoy hablando. Probablemente hay alguien hoy ahí en su casa que tiene miedo porque tiene que ir al médico a buscar los resultados. Hay alguien que tiene miedo porque hay un proceso legal en su contra. Hay alguien que tiene miedo porque no tiene empleo y no tiene nada que darle a sus hijos. En esta mañana, hermano, hermana, 367 veces la Biblia lo va a repetir desde el inicio hasta el final. No tengas miedo. Yo desconozco enérgicamente cuál es tu circunstancia, pero te vuelvo a repetir: no tengas miedo. Y vamos a ver lo que ocurre cuando una persona se mueve por la fe y aparte el miedo. Dice la palabra, y me encanta lo que vamos a escuchar ahora, en el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos va a decir el verso, la altura del versículo 3, dice que los apóstoles predicaban sin miedo. Es el primer elemento, hermano, hermana, para usted y yo contemplar la gloria del Señor. Le estoy hablando a personas con cáncer probablemente en esta mañana. Le estoy hablando a personas con SIDA. Le estoy hablando a personas con situaciones difíciles. El primer elemento, hermano, para contemplar la gloria es no tener miedo. Por eso, una vez más, quiero que sepas que el miedo es el único que puede apartarte del poder de Dios. Es el único que hace que el poder de Dios no se active en tu vida. Y luego vemos, y con esto termino, dice la palabra que predicaban sin miedo. Y luego dice que estaban confiados en el Señor. Ay, ay, ay. Hermano, hermana, el miedo no te permite confiar, porque solamente te permite ver el problema. Solamente te permite que tú te enfoques en el resultado de la circunstancia que según el hombre tú estás pasando. Por eso la Biblia es bien clara cuando dice que tu fe dependa no de sabiduría humana, sino del gran poder del Señor. ¿Qué ocurrirá entonces cuando yo no tengo miedo? ¿Qué ocurrirá entonces cuando yo confío en el Señor? Y con esto termino. Dice la palabra que cuando estaban confiados en el Señor confirmaba este anuncio con su gracia, con las señales milagrosas y los prodigios que le concedía realizar. Dios mío, cuando no hay miedo, hermano, vendrán señales milagrosas. Cuando no hay miedo, Dios te va a levantar, Dios mío, de cualquier circunstancia. Pero es necesario que tú apartes el miedo. Es necesario que en esta maravillosa mañana, por medio de este tema que no ha sido casualidad, sino propósito, tú vuelvas a confiar en el Señor.